Bueno, prosiguiendo con este evento que ha estado muy interesante, todas las mesas creo que sobre todo nos dejan la conclusión de que hay todavía mucho por reflexionar, ¿no? De cara a ver cómo se va perfeccionando el código, ¿no? O el derecho procesal constitucional para proteger mejor los derechos fundamentales. La mesa que nos toca ahora es sobre el recurso agrario constitucional, ¿no? Es una oportunidad interesante para debatir, dado que existe un reciente precedente vinculante del tribunal. Como dijo, justamente estamos dos asesores del tribunal aquí, como el doctor Pedro Grandes. Vamos a tratar de no autocensurarnos mucho, pero claro, igual tenemos que tratar de abordar esto de la manera más objetiva posible, ¿no? Y bueno, en primer lugar vamos a empezar con Vanessa. Ella va a empezar esta exposición, ¿no? Va a hacernos un recuento más o menos de cómo ha sido el desarrollo jurisprudencial del recurso agrario, ¿no? Buenas tardes a todos. Bueno, primero voy a pedir disculpas por la voz. Estoy con un proceso de faringitis y voy a hacer el mejor esfuerzo para poder intervenir aquí con Johan. Les agradezco a Constitucionalismo Crítico por la invitación, a Johan en particular, que me invitó a participar en esta mesa y obviamente a compartir con ustedes algunas ideas, pero básicamente para retroalimentarnos, ¿no es cierto?, en el análisis sobre los temas procesales constitucionales. De hecho, es una iniciativa que yo también saludo porque me parece muy importante, ¿no es cierto?, generar estos espacios de debate académico. Aunque la verdad diría no deberían ser tan cerrados, ¿eh? Debería tener un poquito de mayor apertura. Bueno, voy a citar un post de Pedrito de hace algunos días, cuando en Facebook en esta semana decía: la agenda académica, ¿no es cierto?, la marca el Tribunal Constitucional. Y es que en realidad es así, ¿cierto? Entonces, para ello creo por eso que es importante hacer un recuento, explicar mejor dicho cuál es el estado de la cuestión de la procedencia del recurso agrario constitucional en la jurisprudencia constitucional. Entonces, yo he identificado 5 casos, ¿cierto?, que suponen la procedencia excepcional de este recurso. Johan, no sé si me puedo ayudar. Ah, ok. Pero deja aquí. Ya. Ok, gracias. Entonces, tenemos el primer supuesto, que es una sentencia, la 168/2007, del caso Banco Continental, que yo la sumillo como el RAC para poder garantizar la eficaz ejecución de una sentencia constitucional. Es de noviembre del año 2007, en donde el tribunal, ¿no es cierto?, habilita la procedencia de este recurso, que había sido delegado por el Poder Judicial, y que el demandante lo que buscaba era que se cumplan, ¿no es cierto?, los términos en que el tribunal había definido el caso. ¿No es cierto? Llega como un recurso de queja y que el tribunal estima, ¿ok? Entonces es el primer caso, en realidad, por lo menos del mapeo que he podido hacer, donde motivado básicamente por tutelar, ¿no es cierto?, sus propios pronunciamientos, es que estima aquí la procedencia del recurso. Luego, en el año 2008, en la sentencia 201/2007, que también fue un recurso de queja por denegatoria del recurso agrario, ¿cierto?, que es el caso Sucesión Provivienda Vecinos de la Organización Neptuno, aquí se habilita la procedencia del recurso para garantizar la eficaz ejecución de una sentencia estimatoria del Poder Judicial emitida en el marco de un proceso constitucional, ¿cierto?, motivado por la misma razón que utilizó en el caso anterior
aquí cree incluso que, que hay mayor argumento para poder validar la procedencia, porque es el propio Poder Judicial que está desconociendo los términos de su sentencia y que no la quiere cumplir en esa línea, por eso que el tribunal estima la procedencia. Luego, en el año 2010, se dicta la sentencia 2748-2010, en un proceso de habeas corpus, el caso Alexander Mosquera Izquierdo, y este es el recurso de agravio a favor, yo lo sumiyo como a favor de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Es un recurso de agravio, ¿no es cierto?, que se interpone contra una resolución estimatoria en segunda instancia, obviamente en contravención a lo que dice la Constitución, ¿no es cierto?, en el artículo 202, inciso 2, que solo habla de la procedencia del recurso de agravio contra resoluciones desestimatorias. Aquí el tribunal, un poco contradiciéndose, porque si, de hecho, seguro todos recordamos el famoso caso, ¿no es cierto?, la 4853-2004, que por primera vez el tribunal habilita la posibilidad de que se cuestionen resoluciones estimatorias, claro, ¿no?, con la intención de salvaguardar el precedente constitucional vinculante, pero que luego, algunos años después, es dejada sin efecto en otro precedente. Ok, en este caso, nuevamente entra al debate, ¿no es cierto?, la discusión, si este recurso puede ser interpuesto contra resoluciones estimatorias de segundo grado. En el mismo año, incluso 2 meses después, en octubre del 2010, se dicta la sentencia 4-2009, en el caso Roberto Alca Tachagua, que es una extensión del primer RAC, ¿cierto?, del Banco Continental, pero que, a ver, si hablamos metafóricamente, busca de alguna manera acortar el camino en la vía de ejecución, pero en virtud de la autonomía procesal que tiene el tribunal, crea este recurso que yo hasta ahora tengo unas dudas si realmente, en términos técnicos, se puede decir que es un recurso de agravio, porque en realidad es la creación de un recurso, ¿no?, que incluso lo llama de apelación por saldo, pero también con la intención de resguardar los propios términos, ¿no es cierto?, de su sentencia en vía de ejecución. Y finalmente, este año, en el mes de abril, en el caso 1711-2014 de habeas corpus, caso Víctor Polay Campos, nuevamente es un recurso de agravio que se presenta contra una resolución estimatoria de segundo grado, ¿no?, que yo lo sumillo a favor de la lucha contra el terrorismo, y quien promovió este recurso también fue de parte del Estado. ¿Okay? Entonces aquí lo que he tratado de hacer es agrupar, ¿no es cierto?, los 3 casos en función a 2 supuestos. Uno que supone en principio lo que es garantizar la eficaz ejecución de las sentencias constitucionales, y el otro grupo en donde comprende aquellas sentencias que lo que busca, ¿no es cierto?, es ayudar a la lucha, ¿no es cierto?, contra el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo. En los 3 primeros casos, me parece que hay algunas problemáticas que se presentan, ¿no es cierto?, o que en realidad motivan el debate. Y es que, ¿cuál es entonces la eficacia que tienen las sentencias constitucionales? ¿No? Cuando nosotros vemos en la práctica que las decisiones del tribunal no se cumplen, nos hace pensar también, entonces, cuál es la legitimidad que el tribunal tiene como órgano constitucional. O sea, ¿qué pasa con las sentencias del tribunal? ¿Son, qué cosa? O primeras opiniones, buenas intenciones constitucionales. ¿Por qué no hay la cultura de cumplir lo que dice el Tribunal Constitucional? Y en el otro grupo, ¿no es cierto?, creo que las preguntas que se suscitan a propósito del contenido de estas sentencias es: ¿cuál debe ser, en principio, la interpretación que merece esa frase resoluciones denegatorias que está contenida en el artículo 202, inciso 2 de la Constitución? O sea, ¿realmente debe ser una interpretación restrictiva, o es que hay, ¿no es cierto?, razones, como las hubieron en estos 2 casos en principio, para que aquellos casos que fueron estimados, ¿no es cierto?, pero que fueron estimados poniendo en discusión la fuerza normativa de la Constitución y el contenido mismo de la Constitución, ¿no es cierto?, no puedan ser cuestionados? Me parece que ahí también hay 2 preguntas que yo quisiera que todos, más que me interrogaran, ¿no es cierto?, compartiéramos ideas al respecto, porque son dudas que yo también tengo sobre la materia. Finalmente, quiero hacer referencia
¿no es cierto?, al nuevo precedente que se ha dictado en los últimos meses en el tribunal, me parece que ha sido exactamente a fin del mes de agosto, sobre los presupuestos o requisitos para la procedencia del recurso de agravio constitucional. Pero yo quiero decir en principio que este precedente parte de unas ideas que ya habían sido desarrolladas por el propio tribunal en el año 2006, en el caso Luis Sánchez Lagomarsino, donde el tribunal, ¿no es cierto?, precisa o clarifica cuándo es que realmente procede o debe proceder este recurso de agravio constitucional. Y en esa línea de principio deja advertido en el fundamento 31 que es necesario para plantear este recurso, en principio, que sea necesario, ¿no es cierto?, que la controversia guarda la relación con el ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental. En segundo lugar, que no sea manifiestamente infundado el hecho fáctico, ¿no es cierto?, que se discute. Y en tercer lugar, que no esté inmerso en una causal de negativa de tutela claramente establecida por el Tribunal Constitucional. Es decir, en supuestos que el Tribunal ya hubiera emitido pronunciamiento y que los hubiera desestimado porque no hubieran sido controversias que no hubieran tenido contenido constitucional. Entonces, en el precedente que se ha dictado hace algunos meses, el Tribunal, ya insisto, advirtiendo lo que había sostenido años atrás, ha precisado, ¿no es cierto?, cuáles son los requisitos que se deben de cumplir, porque si no, en todo caso va a estar habilitado para dictar una sentencia interlocutoria denegatoria. Y en principio ha dicho que aquellas causas que carezcan de fundamentación, la supuesta vulneración que se invoque, van a ser desestimadas, o donde la cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional. También ha dicho que en los casos de que la cuestión de derecho invocada contradiga un precedente vinculante del tribunal o se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. Este precedente, en principio, me suscita a mí algunas preguntas que quisiera compartir con ustedes. Algunas, porque de hecho hay muchas. De hecho ya se ha escrito en estos 2 meses bastante, ¿no es cierto? Algunos a favor, otros en contra del contenido del precedente, pero ya que estamos aquí todos, podemos compartir las ideas. Entonces, creo que... En primer lugar, habría que preguntarse, me parece, si es constitucionalmente posible que el Tribunal Constitucional califique el recurso de agravio constitucional. De acuerdo a lo que dice la Constitución y lo que dice el Código Procesal Constitucional, ¿no es cierto?, es un recurso que lo califica el Poder Judicial. Y la causa llega al tribunal, ¿no es cierto?, porque procedió el recurso, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, de la lectura del precedente, podríamos intuir que el tribunal va a calificar, ¿no es cierto?, el recurso. Entonces, por eso hago esa primera pregunta. En segundo lugar, si es que la habilitación de estos requisitos, ¿no es cierto?, que he señalado en el fundamento 49, es constitucionalmente legítima. Y en tercer lugar, si es que este nuevo precedente viola o no la tutela procesal legítima. Entonces, digo, he dejado las preguntas ahí. Johan va a hacer una exposición ya más detallada sobre el precedente y luego supongo que retomamos con las interrogantes que he formulado. Bueno, gracias Vanessa por tu exposición. Bueno, yo no voy a responder esas preguntas porque sería comprometerme mucho. Pero lo que sí quería decir, a partir un poco de la exposición de Vanessa y de la forma como ha ido evolucionando la jurisprudencia del tribunal en materia de RAC, es que parece que el tribunal en el fondo nos está dejando un mensaje respecto de el papel del tribunal, el papel que el tribunal quisiera jugar, ¿no? Cuando el tribunal empieza a asumir sus puestos de recurso de agravio que no están, digamos, predeterminados en las normas que habilitan su competencia, parece que nos está queriendo decir que hay cosas importantes que tienen que ver que sin embargo no le están habilitadas de ver, ¿no? Y
y ahí nos deja un primer mensaje de si es que requerimos una reforma constitucional, incluso una reforma legal de nuestro sistema jurídico, a efectos de que aquellas cosas que parece que el tribunal no puede ver, las pueda ver, ¿no? Y no es, quizás el tribunal en algún momento encontró vía interpretación que podría hacer eso, ¿no? Y actualmente incluso están vigentes estos dos supuestos de recurso de agravio a favor, o mejor dicho, contra el tráfico ilícito de drogas y contra el terrorismo, ¿no? Que de algún modo él mismo se ha habilitado la competencia a través de la interpretación, ¿no? Pero claro, ahí siempre nos queda el margen de duda de si es legítimo que el tribunal interprete de esa forma o no su competencia, ¿no? Y también nos deja la incertidumbre de cuántos supuestos pueden caber a partir de esa interpretación, ¿no? Cuán arbitrario es decir que procede el RAC para que se combate el tráfico ilícito de drogas o para que se combate el terrorismo, y para que no se, y qué pasa con tantos otros males que también existen en nuestro país y no está habilitado el recurso agravio. Entonces ahí digamos, parece que termina siendo un poco arbitrario cómo es que fijamos esos supuestos. Entonces el mensaje más bien parece ir por el lado de que nos pongamos a pensar seriamente si es que necesitamos una reforma de la Constitución o una reforma legal, según como lo podamos ver, para que el tribunal pueda ver, por ejemplo, todo tipo de sentencias, sean estimatorias o desestimatorias, ¿no? A efectos de que situaciones que en el Poder Judicial, sentencias estimatorias en el Poder Judicial que puedan ir contra el orden constitucional o contra ciertos valores constitucionales, también puedan ser revisadas por el tribunal, de modo tal que también la seguridad jurídica y una suerte de unicidad de la interpretación constitucional, ¿no?, pueda ser tomada por el tribunal, porque actualmente en virtud de que muchas sentencias ya estimatorias en el Poder Judicial no llegan al tribunal, el Poder Judicial puede ir haciendo interpretaciones paralelas de la Constitución que el tribunal no puede controlar, ¿no? Entonces ahí también digamos, hay un mensaje en el sentido de que el tribunal necesita, parece, una herramienta para poder justamente evitar que esas situaciones se den, ¿no? Eso es en cuanto, por ejemplo, a cómo el tribunal parece que quisiera interpretar su labor, ¿no? No solamente una labor de tutela de derechos concreta, sino también una labor de poder darle unificación a la interpretación constitucional, ¿no? Y para eso necesita o requiere, ¿no?, o para incluso defender el orden constitucional, requiere, parece, poder conocer todo tipo de resoluciones que llegan del Poder Judicial, sean estimatorias o desestimatorias, ¿no? Y digamos, la otra evolución jurisprudencial con relación al RAC más bien va en sentido inverso, ¿no? ¿Qué cosas no debería ver el tribunal a partir del recurso de agravio, ¿no? Esa ha sido la otra historia de la evolución jurisprudencial del RAC, ¿no? Y ahí es donde primero tenemos a Sánchez Lagomarsino y ahora este precedente Vázquez Romero, ¿no?, donde más bien el tribunal parece querer no decir que hay ciertas cosas que no debería haber, ¿no? O que deberían existir algunos filtros para que no los vea, de cara a que justamente aquello que más bien debería ver pueda verlo de una mejor manera, ¿no? Entonces ahí es donde surge Sánchez Lagomarsino y donde digamos, podemos ubicar este reciente precedente del tribunal. Entonces ahí también cabría, ¿no?, ponernos a reflexionar si es que necesitamos también una reforma constitucional o una reforma legal de cara a poder regular el acceso al Tribunal Constitucional y ver efectivamente si es que a través de este filtro recursal podemos fortalecer al tribunal para que cumpla justamente ese papel de unificación de la jurisprudencia, ¿no?, o de real protección de los derechos fundamentales. Y bueno, Sánchez Lagomarsino es un precedente que ya se dictó hace un buen tiempo, ¿no?, que parece que nunca, y justamente el tribunal lo revela en este caso Vázquez Romero, nunca fue muy tomado en serio, ¿no? Nunca fue muy tomado en cuenta y nunca fue muy aplicado, ¿no? Entonces ahora, ¿no?, se ha dictado este nuevo precedente donde se le parece que justamente tomar en serio el
tema de los ritos recursales, ¿no? El tema de qué cosa debe o no debe ver el tribunal. Y bueno, y aquí sería la primera pregunta, ¿no? Realmente es que estos filtros o estos supuestos que ha colocado el tribunal en el presidente Vázquez Romero, digamos, suponen convertir al recurso de agravio, ¿no?, en un recurso extraordinario, no en un recurso ordinario, ¿no? Si nosotros atendemos a la literalidad de la norma constitucional, ¿no?, el artículo 202 de la Constitución, y al propio artículo 18 del Código, ¿no?, y a la propia, digamos, a la propia implementación práctica de esos artículos, ¿no?, a la propia historia de cómo se han aplicado esos artículos, parece que deberíamos entender que el recurso de agravio es un recurso ordinario, no un recurso extraordinario, ¿no? Es decir, todo aquel que perdió en el Poder Judicial una demanda de amparo debería poder llegar al tribunal, ¿no? Es decir, no existe ni en la Constitución ni en la ley ningún supuesto que establezca que en ese caso no corresponde ir al tribunal por más que perdiste el caso en segunda instancia, ¿no? Entonces, eso hace distinto al recurso de agravio al recurso de casación. El recurso de casación sí tiene supuestos materiales para acceder a él. En cambio, el recurso de agravio no, simplemente todo aquel que perdió en segunda instancia prejudicial puede llegar al tribunal, ¿no? Entonces, si digamos, esa es un poco la forma como se ha entendido siempre el recurso de agravio, ¿no? Y cómo también se desprende un poco de la literalidad de las disposiciones constitucionales y legales. Entonces, habría que pensar bien si es que lo que se está estableciendo o no, o lo que podemos hacer es establecer una especie de supuestos de procedencia del recurso de agravio, ¿no? O más bien podemos leer esos supuestos que ha colocado el tribunal simplemente como supuestos en los cuales no es que el tribunal no conozca el caso, ¿no?, igual lo conoce, igual lo evalúa, sino que lo puede rechazar liminarmente. Es decir, lo conoce, lo ve, estudia el expediente, ¿no? Y por alguna de las razones invocadas en ese presidente Vázquez Romero, puede rechazarlo sin necesidad de que vaya a una audiencia, a una vista de la causa, ¿no? O que se consuma más recursos del tribunal para dedicarse a un caso que, de acuerdo a sus supuestos, debería ser rechazado liminarmente, ¿no? Entonces, yo creo que entendiendo, ¿no?, digamos, entiendo un poco también de las declaraciones y los artículos y las opiniones que figuran, bueno, en ese especial de Gaceta del doctor Eloy y de la doctora Marianela Ledesma. Ese es un poco el espíritu, más allá de los tecnicismos, ese es un poco el espíritu de este precedente, ¿no? No es que el tribunal no va a conocer, no es que el tribunal simplemente se deshace de carga procesal, sino que lo conoce, pero lo puede rechazar linealmente a efectos de poder dedicar, ¿no?, sus recursos a, digamos, solucionar temas que realmente sí tengan una connotación de fondo, ¿no?, o más importante, ¿no? Entonces, ese es quizás el primer comentario que podría hacer respecto a este presidente Vázquez Romero, ¿no? Y bueno, hay un supuesto, ¿no?, especial de ese precedente que quizás el que a todos les ha generado más preguntas, más interrogantes, ¿no? Este supuesto de que, digamos, no se tendría que ingresar, o mejor dicho, se podría emitir una sentencia interlocutoria y negatoria en el supuesto en que aquí dice, ¿no?, la cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional. Algunos interpretaron, ¿no?, o interpretan de que esto podría
suponer una especie de herramienta en manos del tribunal para implementar una suerte de certiorari, ¿no? Porque claro, si atendemos a la redacción de la causal, dice especial trascendencia constitucional, dice especial trascendencia, ¿no? Y nosotros tenemos que en principio un amparo procede cuando el caso tiene trascendencia constitucional, es decir, cuando está involucrado el contenido protegido de un derecho, ¿no? Y solamente eso dice el código, ¿no? Sin embargo, acá a la trascendencia constitucional le agregamos la especial trascendencia. Entonces, ¿qué es lo especial, no? Es algo que algunos podrían pensar que le sirve al tribunal para que justamente sea el tribunal quien defina qué es lo especial y por tanto puede el tribunal discrecionalmente seleccionar sus casos, ¿no? Esto para mí es de especial trascendencia y por lo tanto solamente esto lo voy a ver y lo otro no lo voy a ver, ¿no? Pero bueno, yo creo que un poco a partir de lo que el propio presidente dice, ¿no? Y digamos de lo que, como repito, ha declarado los magistrados del tribunal, no sería esta una opción válida de entender, ¿no? Esta causal B, ¿no? Y al margen de su redacción, ¿no? Cuando acá en el fundamento 50 dice existe una cuestión de especial trascendencia constitucional cuando la resolución resulta indispensable para solucionar un conflicto de relevancia o cuando se presente la urgencia de una revisión sobre el contenido de un derecho fundamental. A mí particularmente me parece que está aludiendo al 5.2, ¿no? Es decir, ¿qué es de especial trascendencia constitucional según lo que dice el tribunal? Bueno, no solamente cuando tenga contenido constitucional, que es un presupuesto indispensable no solamente para la procedencia real, sino para la procedencia de la demanda, ¿no? Sino cuando, a pesar de, además de tener contenido constitucional, requiere una tutela de urgencia, ¿no? O, en clave objetiva, se requiere una intervención del tribunal para interpretar un determinado asunto de relevancia constitucional. Entonces, en clave subjetiva, cuando digamos, hay urgencia de resolver el caso, ¿no? Y en clave objetiva, cuando se requiere una interpretación del tribunal respecto de contenido de un derecho, por ejemplo, ¿no? Porque no se ha interpretado antes, porque hay disparidad sobre su interpretación, ¿no? O porque hay inaplicación en la práctica de ese contenido del derecho fundamental y se requiere darle énfasis, por ejemplo. Entonces, digamos, esos dos supuestos, ¿no? Son supuestos que se adicionan al contenido protegido del derecho, ¿no? O sea, por amparo, ¿no? Y en general eso es lo que dice el 5.2, ¿no? No se puede conocer aquello que pueda conocerse en otra instancia, en otra vía igualmente satisfactoria, ¿no? Entonces, si yo tengo otra vía igualmente satisfactoria, tendré que ir a ella y solamente poder recurrir al amparo en situaciones de irreparabilidad, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde entra la urgencia, ¿no? O en situaciones, y esto es una tesis que lanzó Roger hace un tiempo, ¿no? Y que el tribunal también ha tomado, ¿no? Donde a pesar de que de repente el caso no requiera tanta urgencia, pero sí requiere una definición en clave objetiva del contenido del derecho. Entonces ahí el juez constitucional, ¿no? A pesar de que hay una vía igualmente satisfactoria, ¿no? O el Tribunal Constitucional también ya, digamos, podrían ingresar a evaluar ese caso, ¿no? Entonces, digamos, de algún modo este supuesto B, ¿no? No hace más que poner énfasis en cómo podríamos entender el acceso al recurso a partir de cómo deberíamos también entender el acceso al amparo, ¿no? Pero claro, la interrogante que sí me surgía y que me parece que es un punto suelto es que no solamente podemos ir en amparo cuando el caso, digamos, no tiene urgencia, ¿no? O, digamos, se requiere la definición del contenido del derecho fundamental, ¿no?
sino que hay supuestos en los cuales hay ciertos derechos fundamentales que no tienen otra vía igualmente satisfactoria, ¿no? En el caso de puede haber muchos casos de derecho a la educación, libertad religiosa, ¿no? Libertad de expresión, derecho a la salud, ¿no? Que no tienen vías igualmente satisfactorias, y pueden ser en realidad casos que, o incluso, por ejemplo, el derecho al trabajo, ¿no? En su momento, esos supuestos de despidos que creó el tribunal incausado, fraudulento, ¿no? No tenían tutela en otra vía, ¿no? Entonces, en aquellos supuestos en los cuales también no existe otra vía de tutela, ¿no? Por más que el caso de repente no tenga tanta urgencia, ¿no?, de resolverse, ¿no? Que bueno, el doctor Castillo es de la opinión que todo caso donde hay afectación de un derecho, ¿no?, fundamental, digamos, tiene una urgencia, ¿no? Pero aquellos casos donde no existan otras vías, ¿no? No podemos de repente tanto predicar la urgencia o la definición en clave objetivo del derecho, pero sí podríamos ingresar porque no existe otra vía para tutelar ese derecho fundamental, ¿no? Desde ahí me parece que habría una cuestión, y lo que quizás sí, y esto de repente puede ir digamos, desarrollándose, ¿no? Con la jurisprudencia del tribunal, es que justamente la idea de este precedente es digamos, ahorrarle recursos al tribunal, ¿no? En casos donde puede rechazarse liminarmente, ¿no?, sin la posibilidad de un contradictorio, sin la necesidad de un contradictorio, ¿no?, rechazarse liminarmente recursos. Si justamente ese es el objeto de este precedente, lo que cabría de aquí en adelante, ¿no?, a partir de la jurisprudencia de tribunales, por ejemplo, las causales de improcedencia, ¿no?, del artículo 5, ¿no?, que justamente se utilizan para rechazar liminarmente las demandas, en cuál de estas causales podría ingresar, ¿no? Ese es un asunto que bueno, me parece que todavía está pendiente de solución, que sería importante, porque justamente si lo que se busca es tratar de poner unos filtros recursales, ¿no?, saber dónde pueden ingresar estas causales de improcedencia del 5 es importante, ¿no?, a partir de este precedente, ¿no? Y bueno, eso sería todo lo que tengo que opinar, ¿no?, sobre ese tema. Y bueno, claro, obviamente queda también el reto a la academia, al legislador, ¿no?, de ver efectivamente cómo configuramos el Tribunal Constitucional. Ese también finalmente ese presente es un mensaje de si necesitamos establecer, como sucedió en algún momento en España, ¿no?, que solamente llega al tribunal aquello que tiene especial relevancia constitucional, es decir, aquello donde se requiera la intervención del tribunal para la definición del contenido del derecho, o para una protección superlativa del derecho que no se alcanza en sede ordinaria, ¿no? Entonces, ahí también nuevamente cabe pensar que el tribunal nos está dejando nuevamente un mensaje sobre cuál es la posición que debería tener en el sistema constitucional, ¿no? Bueno, eso es todo y quedamos abiertos a las preguntas. Cristian Delgado también nos iba a acompañar el día de hoy, pero bueno, se ha excusado por un problema familiar que ha tenido. Entonces vamos a quedar Vanessa y yo nada más para resolver las dudas que tenga. Renzo está muy ansioso de intervenir. Escuchamos. Gracias, por darme la palabra una vez más. En fin, quiero felicitar tanto a Vanessa como a Johan. Su intervención fue muy buena, en realidad esclarecedora, bien clara. En fin, un artículo mío, la posición que yo tengo respecto a este tema, que probablemente no sea compartida por casi nadie que está aquí, pero eso es lo bueno, está en el dossier. Prácticamente aquí me encantaría, no solamente es un diálogo crítico con Vanessa y con Johan, sino también con el profesor Eloy, que aquí está, que tiene una posición, claro, diametralmente contraria a la que yo sustento, lo cual está bien, así es como tiene que ser. Yo voy a hablar de la forma más rápida posible, no quiero monopolizar tampoco ese tema. En fin, yo pienso, por ejemplo, que precedentes, filtros y
toda la propia estructuración, inclusive el propio modelo institucional que puede tener una corte de vértice, está directamente vinculada a su función. O sea, ¿qué queremos de una corte de vértice? Queremos, el profesor Loy decía, un tribunal de casos. En realidad sería un tribunal de control, no tanto de tribunal de casos, porque una corte de precedentes es un tribunal de casos también. O sea, me parece, ¿no? Es un tribunal de control. Es una opción. Otra opción es una corte de interpretación y precedentes. Básicamente, la diferencia que se hace, que en realidad obedece a modelos de derecho comparado, que fue desarrollada por mi maestro, el profesor Daniel Mitidiero, un libro que ya traduje, que infelizmente todavía no sale a la venta, espero que salga pronto. Él, digamos, resumiendo, él dice que la diferencia es de que en el caso de la corte de control, lo que busca hacer la corte vértice es siempre mirar al pasado. Mientras más resoluciones lleguen para poder decirle a los jueces cómo es que debe interpretarse tal texto, o en fin, mejor. Eso, el profesor Daniel lo asocia a una teoría de la interpretación, pero eso, digamos, no viene mucho al caso ahora. Ahora, ya una corte de interpretación y precedentes mira hacia el futuro. O sea, tutela el caso concreto de la corte de control, se preocupa exclusivamente por la justicia del caso concreto, como por ejemplo el modelo de Calamandrei, 1920, ¿no? O una corte de interpretación y precedentes que lo que hace principalmente, también tutela el caso concreto, sí, pero lo que hace principalmente, su preocupación principal es tutelar los derechos en un nivel general, seguridad jurídica, libertad, igualdad. Esa es su principal preocupación. Bueno, entonces, una vez que se define qué modelo se quiere, allí es que se pasa a hablar de filtros o se pasa a hablar de precedentes. Los precedentes no interesan en una corte de control, no importan. ¿Por qué? Porque mientras más casos, mejor. Por ejemplo, tú y Johan dijiste, y a mí me gustó bastante ese raciocinio que hiciste, en el sentido de, bueno, se requerirá mejor entonces una reforma constitucional para que también se puedan admitir sentencias estimatorias. Bueno, en ese caso es clarísimo de que lo que se busca es una corte de control. Muy bien, es una opción. Pero, ¿cuál es el problema? La corte de control, como quiere resolver bastantes casos para poder tener la mayor cantidad de oportunidades, para poder decirle a los jueces cómo se tienen que hacer las cosas, tiene el problema de la carga procesal. Obvio. Ese es el gran problema. Entonces, es un problema que, pienso, se identificó, se sabe desde hace mucho tiempo, pero que esta nueva conformación, dentro de la cual está el profesor Eloy, quiso ponerle un freno. Es una preocupación y es absolutamente válida, solo que lo único que quise exponer en ese artículo es que es contradictorio con un tribunal de control, absolutamente contradictorio. O sea, poner, por ejemplo, un filtro como especial trascendencia constitucional, que tiene de alguna manera, digamos, que es una tendencia en el derecho comparado, como por ejemplo la Rechtsprechung geral en Brasil del 2004, o la Grundsätzliche Bedeutung del Bundesgerichtshof, la Corte Suprema Alemana, que ya tiene hace un tiempo. O sea, que es, en otras palabras, es la cuestión de derecho de importancia fundamental. Solamente eso llega a la Corte Suprema Alemana. O, por ejemplo, el propio Chartiorari, que dice solamente es una cuestión de derecho discrecional, ¿no? Entonces, digamos, es una tendencia el limitar el acceso a una corte de vértice por un tema de filtros, teniendo en cuenta qué cosa, ese es el punto, teniendo en cuenta de que la corte ya no solamente está preocupada con el caso concreto, sino también con un tema prospectivo, como se dice, como el profesor Tarufo diría, un tema de la tutela de legalidad desde un punto de vista prospectivo. Bueno, entonces, nosotros tenemos regulado un precedente de observancia obligatoria. ¿Precedente para qué sirve? ¿Para controlar caso por caso? No. La idea, por lo menos, es buscar de aquí hacia adelante. Entonces, ¿cómo es que el Tribunal Constitucional puede ser un tribunal apenas de casos? Si maneja precedentes, si está interesado en manejar precedentes. Entonces, yo, digamos, tendría mis discrepancias con lo que dice, ¿no? Discrepancias con el debido respeto, con lo que dice el profesor Eloy. Yo pienso que el Tribunal Constitucional sigue siendo un tribunal de casos porque está preocupado, pero no solamente eso. O sea, o por lo menos no debería ser solamente eso. Y para eso yo no creo que se necesite una reforma constitucional. Yo creo que es posible hacer una redefinición de la función del TC. No les voy a decir de que sea pues como la House of Lords o la Corte Suprema de Estados Unidos, que resuelve 200 casos por año. Es imposible. Por el momento es imposible. Pero por lo menos a que este tipo de filtros tengan su verdadero sentido. ¿Cuál es? De que realmente lleven
pocos casos, pero no para resolverlos, como dijo el propio TC, siempre y cuando haya una gran urgencia o cuando realmente la intervención del TCA sea necesaria, no estoy parafraseando, sino cuando se necesite precisamente dar un precedente para que se aplique en casos futuros y que se aplique con la forma que se debe aplicar, ¿no? En fin, no quiero monopolizar, solamente cerrando, yo, Johan, también me permito discordar de ti. Yo no creo de que este precedente sea simplemente el 5.2. O sea, yo no creo que simplemente sea el tema de improcedencia de la demanda. Porque si es que fuese así, entonces el tribunal no debería declarar improcedencia el recurso. Debería resolver, o sea, debería admitir a través del recurso y declarar improcedente la demanda. Pues si es lo mismo, entonces ¿para qué? ¿No? Me parece que hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice la especial trascendencia constitucional, cuando se presenta la urgencia de una revisión sobre el contenido de un derecho fundamental. O sea, la urgencia de una revisión, ¿por parte de quién? Por parte del TC. O sea, no es de que, o sea, en otras palabras, podría tratarse, y es un tema de interpretación, evidentemente, los presentes interpretan, son textos normativos, sería una urgencia cualificada. O sea, una urgencia que realmente valga la pena que llegue al TC, que el TC lo resuelva. Entonces, vean que inclusive a pesar de esta contradicción que en mi opinión existe entre este filtro y la definición de tribunal como un tribunal de control, inclusive esta definición de especial trascendencia podría ser empleada discrecionalmente. Y aquí, Andrea, también me permito discordar de ti, discrecional no es igual a arbitrariedad. Es un error entenderlo así, es un grave error, no es así. Y no es que discrecionalidad afrenta a la democracia, al contrario, la discrecionalidad en la selección de recursos permite el self-restraint, que probablemente un tema de corte de vértice de control de constitucionalidad es lo más democrático que existe, el self-restraint. Pero en fin, eso es toda una discusión. Hablé rápido porque seguramente el profesor lo iba a querer hablar y alguien así, y yo voy a estar así abierto porque de eso se trata, y este evento es de eso, ¿no? De promover opiniones críticas y en fin, todo para hacer lo mejor para el país y lo que fuera, ¿no? Gracias. Buenas tardes. El tema que se está tocando ahorita es bastante interesante, tenemos cuestiones todavía a futuro a desarrollar con la aplicación del nuevo precedente, y en efecto, como venía comentando ahora nuestro compañero aquí, yo también tengo la sensación que todavía, y en verdad lo somos como Tribunal Constitucional, somos un tribunal de casos, porque en principio, como lo venía exponiendo Vanessa, por un lado tenemos el recurso ordinario de agravio constitucional que está contenido en el 202.2 y el artículo 18 del Código Procesal Constitucional. Tenemos el recurso de agravio especial, que van a ser los temas del tráfico ilícito de drogas, lavado activo y terrorismo, y los recursos extraordinarios de agravio constitucional, que van a ser todos aquellos que se van a desarrollar dentro de la etapa de ejecución de sentencias. Ahora, ¿por qué vamos a seguir siendo un tribunal de casos? Porque somos un país en donde todavía no tenemos todo definido. Hace poco, por noticias de familiares que viajaban, por ejemplo, a provincia, me comentaban que en la ciudad de Pucallpa, dentro de un año, más o menos, se va a dar la sobreexplotación de pescado en el río Ucayali. ¿Qué va a traer como consecuencia esto? Se va a depredar bastante fauna de esta ciudad, por ejemplo, y eso de repente, a futuro, de acá a un par de meses o un par de años, traerá también como consecuencia una demanda de amparo por el tema de medio ambiente posiblemente, o de repente afectación a lo que va a ser la sobrevivencia de comunidades nativas de esta ciudad, ¿no? Por ejemplo. Entonces vamos a ver que no tenemos todos los problemas de justicia a nivel de país resueltos, y por eso todavía vamos a seguir siendo un tribunal de casos, porque vamos a tener que resolver a futuro muchas cuestiones que todavía tenemos pendientes, porque somos un país que recién estamos avanzando en cosas, ¿no? No es posible que todavía en provincia tengamos esa diferencia económica que existe entre Lima y lo que vienen sufriendo nuestros compatriotas a nivel nacional. Entonces, vamos a ver que básicamente todos vamos a estar en el tema de la duda de lo que significa la especial trascendencia constitucional para resolver el recurso de agravio constitucional. Entonces, es cierto, cada caso que vaya a entrar al Tribunal Constitucional va a merecer una revisión para ver si es que pasa este filtro. Y bueno, como lo comentaba,
esto va a tener que ver mucho con los casos y con también lo acucioso que sea el abogado que proponga el recurso de agravio. Y bueno, dependerá mucho pues tanto del estudio de este abogado que promueva este recurso de agravio, como de los jueces, y al momento de entender y definir qué significa este tema de especial trascendencia constitucional. Bueno, por ahí venía mi comentario básicamente, y bueno, seguir conversando sobre el tema. Vamos a ver que esto a futuro va a seguir trayendo más comentarios, y esperemos que en algún momento tengamos la definición concreta de qué significa esto, sobre todo para beneficio de la ciudadanía, ¿no?, que es a lo que apuntamos, ¿no? Una duda con respecto a la aplicación de este precedente, si es que se pueden considerar estos puntos como excluyentes, si es que basta que uno se verifique para que ya se emita una sentencia interlocutoria denegatoria. Me pongo en el supuesto específico en el que el recurso de agravio constitucional haya sido presentado cuestionando un precedente que ya ha sido emitido por el tribunal, pero es de especial trascendencia constitucional. Creo que ahí podría morigerarse este aspecto que podría ser muy autoritativo de definir que en ningún caso en el que se contradiga un precedente vaya a poder llegar al Tribunal Constitucional. Y esto va en la línea de, en realidad, reducir los espacios de, o mejor dicho, reducir espacios de ejercicio arbitrario del poder, y si es que se tiene reconocimiento de cierta discrecionalidad, pues en un Estado constitucional el ejercicio de esa discrecionalidad tiene que demanda mayor carga de la argumentación para el momento de decidir un resultado en específico, ¿no? Entonces, por ahí va también mi consulta, es decir, que se puede entender así este precedente como si es que se considera que se está transgrediendo un precedente y el litigante está pidiendo que se revise, el tribunal puede asumirlo porque tiene especial trascendencia constitucional, es decir, interpretando a contrario la prohibición que está en el precedente que se estableció. Yo una cosita así muy pensaba decir algo en la comisión esta del precedente que me pareció también muy interesante, pero eso está directamente vinculado, ¿no? Y yo creo que en precedentes como este deberíamos seguir reflexionando si está bien mantener un modelo de precedente con una tendencia, creo yo, a descalificarlo al tribunal, o sea, a crear su deslegitimación. O sea, de repente estamos en un punto en el que deberíamos reflexionar si ese modelo está generando buenas reglas, digamos, y si han permitido al tribunal afianzar su posición en el sistema jurídico nuestro. Yo lo que sospecho, y yo creo que el antecedente de este precedente lo que da cuenta es que este tipo de precedentes no han sido aplicados por el propio Tribunal Constitucional. O sea, digamos, ¿por qué no lo ha hecho? Hay que preguntarnos. Y las reglas son, en algún caso, si se puede tener una interpretación, digamos, muy estricta, puede presentarse, creo yo, como unas reglas que pueden interpretarse, repito, como inconstitucionales, ¿no? A mí me llamó mucho la atención de que uno de los magistrados que ha firmado en el pleno el precedente no haya pasado ni 2 meses y haya hecho un voto fulminante contra el precedente. O sea, el voto particular del magistrado Blume en realidad da argumentos fuertes contra el precedente, y a mí me parece que esto al interior del tribunal empieza a generar una aureola de que no hay contundentes razones a favor del precedente, y eso me preocupa, ¿no? O sea, creo que un precedente de esta naturaleza debería comprometer obviamente el principio de colegialidad del pleno del tribunal. O sea, tendría que agotarse las discusiones al interior y salir, porque si un magistrado ya encontró razones para no verse vinculado, porque esto es lo que se entiende cuando uno emite un voto particular, entonces, ¿por qué los demás ciudadanos y los demás poderes públicos tendrían que seguirle a pie juntillas? La otra reflexión que a mí me gustaría compartir tiene que ver con una de las reglas. Yo estaba pensando con relación a una de las reglas, ¿no? El tribunal dice,
Y en principio tiene plena razón, creo yo. Es decir, se vincula el tribunal respecto de sus propios razonamientos en casos donde ha emitido ya una sentencia desestimatoria. Lo que está diciendo el tribunal es, por si acaso, por lo menos yo me obligo, ¿no es cierto? Y en consecuencia, si ya he dicho una cosa y me he pronunciado sobre el fondo, entonces ya no voy a cambiar de criterio. Pero yo diría que decirlo ahora en términos de precedente, es como, yo diría, de todos modos, es una regla que el tribunal en algún momento va a traicionar. ¿Por qué? Porque el derecho evoluciona. Entonces, en algún momento, en algún caso, se tiene que retractar. O sea, yo estaba pensando, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si la Corte Suprema de los Estados Unidos hubiera, digamos, después del caso Plessy versus Ferguson, hubiera emitido una regla? Por si acaso, todos los casos de segregación que vengan los voy a rechazar con una sentencia interlocutoria. No hubiéramos tenido el caso Brown, ¿no es cierto? Y entonces, esta es una regla que, si lo que queremos es que el derecho evolucione a través de la jurisprudencia, justamente corta esa idea de la jurisprudencia. El derecho evoluciona con la jurisprudencia, es decir, evoluciona porque alguien admite que no todo lo que está decidiendo es exactamente lo correcto. Y entonces, cuando uno hace vinculantes reglas que luego va a traicionar, yo creo que está arriesgando mucho. Buenas tardes a todos. Felicito a los ponentes por el tema que han tocado. Me parece un tema súper álgido y de mucha importancia para lo que hoy se vive. Sin embargo, quiero hacer unos comentarios chiquitos, ¿no? O sea, uno, me parece que la idea de tener que haber sacado dentro de un precedente constitucional la sentencia interlocutoria, denegatoria, del recurso de agravio constitucional, como forma de un poco reducir la carga procesal que se tiene, ha llevado al Tribunal Constitucional a asumir una responsabilidad que quizás escapa de sus manos. Hay toda una dinámica procesal, una forma en la que se ha entendido la judicatura en este país, en la que los problemas que vienen desde muy abajo. Y entonces a mí me parece que tomar, digamos, la solución del problema simplemente desde el aparato máximo que se tiene, en este caso de interpretación constitucional como el TC, para la solución de toda esta grave crisis que atraviesa la judicatura, que es una crisis que está a lo largo y ancho del país, sobre la forma en la que se están llevando a cabo los procesos judiciales, la actuación, la responsabilidad funcional de los jueces, de los fiscales, etcétera, no le hace mucho bien, ¿no? O sea, siento que escapa incluso a la propia voluntad o al espíritu con el que se ha producido este presente constitucional vinculante, que en gran medida va a quedar como una cosa de muy buena fe. Por un lado eso. Por otro lado, dos, yo me pongo a pensar, por ejemplo, hasta hace poco estaba una confirmación del Tribunal Constitucional anterior, ¿verdad? El Tribunal Constitucional anterior sacó demasiadas sentencias que incluso en clase, acá gente de pregrado, en derecho de distintas universidades, teníamos, o sea, le dábamos demasiadas objeciones al tipo de razonamiento que utilizaban para sacar sus sentencias. Habían casos muy controvertidos que incluso pensábamos que ni siquiera deberían haber sido acogidos en determinada forma por la anterior composición del TC. Hay sentencias que incluso están enumeradas, que han sido criticadas por muchos de los que están acá presentes, que de verdad es asunto del Tribunal Constitucional, como el profesor Landa mencionó, de pérdida de prestigio institucional, ¿verdad? Entonces yo digo, si una composición de un Tribunal Constitucional como la que he descrito hace un momento, que fue la anterior, saca determinados precedentes constitucionales vinculantes, que son en gran medida los que ha podido sacar durante el tiempo que ha estado puesto o que han estado en función, que adolecen de una legitimidad sobre el razonamiento que han utilizado para sacar esas sentencias, ¿qué sentido tiene en gran medida ponerlo dentro de la tercera razón para la sentencia interlocutoria denegatoria del RAC? O sea, ¿qué sentido tiene poner estos precedentes como que un candado a que a futuros casos donde la cuestión de derecho sea invocada y contradiga estos precedentes que precisamente tienen crisis de legitimidad por la forma que han usado su razonamiento jurídico, no se van a poder ver? A eso es lo que estoy viendo. O sea, suponiendo que hay uno o dos casos que yo siento que pueden salir más adelante, no sé, de alguno de estos casos muy fuertes que se han puesto en discusión,
que al actual Tribunal Constitucional le lleguen unos casos que ponen en tela de juicio lo que antes ya se falló y se puso como encantado de fuerza como presidente de constitucional vinculante, ahora no se va a poder ver precisamente porque el propio tribunal ha sacado presidente de constitucional vinculante, el que dice que va a cumplir lo que ya se puso antes, cuando debería razonable y proporcionalmente, en función del derecho, cambiarse. ¿Hasta qué punto nos hemos puesto una camisa de fuerza nosotros mismos, teniendo la gran responsabilidad de cambiar lo que se ha hecho mal desde el Tribunal Constitucional peruano? Gracias. Me había propuesto no hablar, pero tampoco creo que pueda eludirse hacer una referencia a cosas en las cuales uno está directamente vinculado, aun cuando no voy a venir a defender al presidente, con el cual sí reconozco que hay una directísima vinculación. Pero lo que voy a plantear son algunas ideas, porque esto sale un colegiado, y si no todos firman al final, tampoco eso deslegitima el precedente, porque en la gestación de este precedente participamos todos, y hay quien se desmarcó al final, y muchas de las cosas que quedaron y que no me gusta quedaron fueron de quien dijo en la foto hasta el final me quedo, y después dijo me voy. Las cosas como son, ¿no? Entonces, ahora, porque si no, los presidentes tendrían que tener todos unanimidad, y las votaciones presidentes, incluso de Estados Unidos, tampoco todas han tenido unanimidad, mi querido Pedro, ¿eh? Brown no fue una sentencia unánime, por si acaso. Entonces, a ver, vamos por partes. Hay algunas cosas que se dicen, y con todo respeto tengo que pasar a aclarar que no son así. Hay un error reiterado. Este precedente no se planteó, lo digo con mayúsculas y resaltador, no se planteó como un tema de descarga procesal. Nunca fue la idea de un tema de descarga procesal. Este precedente, como la discusión que se está planteando sobre vía igualmente satisfactoria, contenido constitucionalmente protegido, amparo contra las soluciones judiciales, es una discusión sobre el posicionamiento del tribunal. Incluso algunos hemos hablado de la necesidad de precedentes o líneas de gestión para el posicionamiento del tribunal. Y en ese paquete de cosas es que hay que entender la lógica de Vázquez Romero. No es un tema de descarga, no es Bailó 4, por favor. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Dos, creo que se apagó esto, está funcionando. Ya. A ver, también hay que tener claro, el Tribunal Constitucional no escoge, o por lo menos no tiene la posibilidad de escoger libremente su modelo de configuración. O sea, dejemos eso. A ver, entonces hay que tener claro en algo. A mí como académico, a mí como persona que ha dedicado toda su vida al trabajo constitucional, me encantaría decir, este es el tribunal que quiero y cómo lo quiero, pero el tribunal es un poder constituido. O sea, el constituyente nos da ciertos marcos. El tribunal no es el último intérprete, no es siquiera el intérprete ordinario de la Constitución. Entonces, una cosa es lo que construimos desde la ciencia procesal o de la ciencia constitucional y lo que queremos tener y el barquito bonito. No. Acá lo que tenemos es una institución con ciertos márgenes que nosotros no ponemos, que nosotros podemos extender y en algunos casos forzar al límite, pero no podemos desconocer. Nos guste o no nos guste. Si no, preséntate de constituyente, gana tus elecciones o preséntate de legislador ordinario y saca por mecanismo de reforma constitucional. El día que el Tribunal Constitucional crea que es poder constituyente constituido, como creían algunos, nos metemos en los serios problemas que nos metieron algunos. Se acusa mucho al tribunal de la última composición anterior a la nuestra, y en realidad los problemas de ese tribunal vienen mucho por el hiperactivismo de la composición anterior. ¿Por qué? Porque cuando uno abre puertas sin mucho cuidado, pero sin mucho cuidado, que tenga la mejor intención, puede venir otro que aproveche las puertas abiertas con menor conocimiento y con una buena intención. Y ahí pueden estar uno de los problemas mayores. Entonces, dejando claro estas dos cosas, dentro del margen de lo que tenemos, que es lo que se puede hacer para un posicionamiento distinto del tribunal. Y otra cuestión más, pongámonos de acuerdo, yo no pude estar porque lo siento, tenía otros compromisos, he vuelto después de esto. ¿Qué estamos entendiendo por precedentes? El máximo acuerdo que se llegó en el Código Procesal Constitucional fue a la necesidad de reconocer precedentes. ¿Pero por qué? ¿Porque se le ocurrió la necesidad de tener precedentes? No, porque finalmente porque nos guste o no, el modelo peruano, no voy a entrar a discusión sobre lo que es la cuestión de la Corte de Control frente al Tribunal de Casos,
todos los países que tienen un modelo que no ha sido el del tribunal de precedentes y que se han visto condenados al espacio de casos, siempre han abierto la puerta al presidente para objetivizar algunos tipos de procedimiento y mejorar su posicionamiento en ciertas materias. Porque no pueden hacer más, porque lo otro es romper con el modelo porque la Constitución le ha puesto. Entonces, en eso hasta dónde uno puede forzar. Entonces, ¿hasta dónde llegó el Código Procesal Constitucional? Comenzó a constatar que el tribunal en sentencia decía Diego y decía Diego. Entonces vamos a poner un poco de orden en la casa, metamos un artículo que diga este es el precedente y ciertas condiciones. Obviamente un artículo del código no podía hacer la discusión de casus sustain, si el procedente maximalista, minimalista, cuánto vincula el precedente, y en ningún caso el código lo planteó, y mucha gente lo ha planteado, que el precedente sea dogma de fe. El problema es cuando, no la última composición, la anterior, plantea como que el precedente es dogma de fe. El problema es, con todo respeto, que pena que Lucho no esté, cuando se dice que el precedente son normas materiales de la Constitución. Con todo respeto, yo sé que hay alguna gente que me lo piensa, pero es que, no pues, el Tribunal Constitucional no es un comisario del Poder Constituyente, es un intérprete calificado de la Constitución que tiene el cierre de la interpretación vinculante, punto. Entonces, en ese escenario hay que ser bastante, entonces, el presidente no es dogma de fe. A mí no me preocupa si hay una interpretación razonada y razonable que vaya contra el precedente. Eso lo puede hacer cualquier juez. Y eso en Estados Unidos está previsto. Léase los trabajos. ¿Cuál es la lógica del distinguishing en los Estados Unidos y no? Nuevas circunstancias que pueden evaluar las mismas situaciones que se dan y que pueden justificar una alternativa razonable distinta al precedente. El problema es cuando acá el tribunal, en alguna composición, mandaba a los órganos de control del Poder Judicial, al Ministerio Público, al pobre juez o al pobre fiscal que pensaba en contra de sus precedentes. El problema es que aquel presidente no se ha usado para consensos de interpretación, sino de imposiciones de interpretación desde el tribunal al resto, porque se ha desconfiado de los otros poderes públicos y sobre todo la judicatura en área. Eso no es el problema de institución precedente, es el problema de quienes lo han aplicado en el Perú. Ahora, entonces, vamos desglosando, disculpen que sea un poco largo, pero creo que el asunto lo amerita. A ver, lo que se ha planteado en este tema es básicamente, a ver, el recurso se ha leído como ordinario, pero en realidad es tan ordinario cuando solamente llegan algunos, cuando llegan ante ciertas situaciones. Entonces pongamos de acuerdo que estamos hablando del ordinario y extraordinario. Ahora, nosotros no quisimos entrar en el fondo en esa discusión. Entonces, ¿qué hicimos? En la lógica de lo que el modelo nos permite, jugar a lo que sí podíamos jugar y donde hay experiencias reiteradas en hecho comparado. En una corte que es básicamente un tribunal de casos, nos guste o no nos guste, entonces, y donde, concuerdo con Karen, no hay condiciones para pasar, porque no es ni en la cultura jurídica masiva, ni en la voluntad del constituyente o posible constituyente de esa posibilidad de cambio. Entonces, ¿qué pueden jugar? A jugar con tu posibilidad de rechazo liminar. Y eso es lo que se ha planteado, escenarios de rechazo liminar. No es que el expediente no se vaya a conocer, el expediente se conoce. Pregúntenle si no a los asesores de comisión y despacho si no están conociendo los expedientes. Claro, lo están conociendo. Lo que se está dejando abierta es la posibilidad de un conocimiento más rápido porque hay ciertas posiciones prefijadas sobre algunas cosas. Ahora, que alguna redacción de esos precedentes puede ser peligrosa, sí. Si yo creo que el precedente es dogma de fe, sonamos. Ahí estamos en serio problema. Pero si asumo que el precedente es un consenso básico que el mismo tribunal puede dejar, así como haga su jurisprudencia, no estamos ante situaciones materialmente inconstitucionales. Dos, si lo que asumimos es que la cláusula A está básicamente para plantear los temas donde ahí se tiene falta de motivación, de fundamentación, motivación contradictoria por dispersa o motivación que no reporte un control de logicidad, y vemos básicamente el escenario del 50, entonces para la causal B no estamos en un escenario de inconstitucionalidad, estamos ante atribuciones y sobre todo en el B de discrecionalidad que no son arbitrariedad. Ahora, sí es cierto, la idea del 50 no es solamente el 5.2, pero eso también es una cuestión a determinar. No todos los supuestos del artículo 5 de procedencia los vamos a poder llevar a una lógica de este recurso de agravio. Ese es un tema que en este momento se está discutiendo. Lo que hay consenso es que sobre estos temas en particular sí podría haber una lógica de rechazo liminar. Y eso, mi querido Renzo, no rompe con una lógica de una corte de casos. Lo que hace lleva al límite lo que puedes hacer dentro de una corte de casos. En el modelo puro de la corte de casos, sí,
obviamente, pero no es por la cosa de casos ha variado, como dirían los mayocibetanos donde me formé, mucho agua ha pasado por debajo del Pisuerga. Entonces hay posibilidades que una corte de casos objetive alguna de sus líneas jurisprudenciales a través del presidente. No puedes hacer lo que todo sea presidente y que todo sea exclusivamente discrecional. En ese escenario es que se juega. ¿Dónde hay el consenso básico para flexibilizar? En estos 4 supuestos. Y son por eso estos 4 supuestos. Y en el que es más difícil determinar, precisas un poco más. Y dejas para una discusión posterior apartada la posibilidad de que si tus otros elementos para la declaración de improcedencia van a entrar por ahí. Y por eso es que ese recurso agravio que se somete a improcedencia, no la demanda. Entonces, eso es un poco la idea que está detrás de esto. Imperfecta, todo lo que se quiera, pero ahí está. Ese es un poco el razonamiento que está. Ahora, para terminar, porque se ha dicho también una cosa muy importante, así como hay preguntas que contestar con respecto al precedente, entonces Vázquez Romero, creo que hay otras cosas que no hay que perder de vista, y lo dejo así como preguntas al estilo Vanés. Ahora, en realidad, le corresponde al Tribunal Constitucional unificar, vamos a usar el término que también se planteó, controlar todas las interpretaciones vinculantes de la Constitución. Una cosa es que tenga la última interpretación, la interpretación es decir, ¿tiene que controlarlas todas? ¿Está habilitado por el modelo constitucional a controlarlas todas? Es más, ¿es conveniente que las controle todas? Porque depende de qué respuesta lleguemos, es que vamos a llegar a ciertas conclusiones. Entonces, 2, se ha dicho también si el tribunal puede ver cosas importantes que no está habilitado a hacer. Yo me pregunto, ¿y por qué en esos temas y no en otros? O sea, el tribunal justiciero, que no tiene aparentemente competencia, se mete en ciertos temas. ¿Por qué en esos? ¿Por qué terrorismo y por qué no otra cosa? Si ustedes se descuidan, el amigo Urresti le puede decir seguridad ciudadana, ¿por qué no? Y en esa misma lógica, y esta sí la voy a contestar, ¿puede el Tribunal Constitucional determinar qué cosas en rigor debe ver mejor o debe ver con más atención? Claro que sí, y eso no rompe con una lógica de casos. Y en esa línea es lo que se está trabajando. Las otras las dejo para la curiosidad de la pregunta o para la conversación en el café posterior, porque no quiero abusar del tiempo de ustedes. Gracias. Pues una pequeñísima pregunta. Solamente, la verdad, me encantaría tomar un café. Pero yo sé que estamos con tiempo. Una pequeña pregunta, no quiero desarrollar. ¿No considera usted, profesor, de que el Tribunal Constitucional, como una corte del vértice de interpretación de la Constitución, que da la palabra final, más allá de que existan buenas o malas razones, porque así es su competencia, ¿no cree usted de que debería aspirar a que todas sus decisiones, en primer lugar, sean dadas con, como decía McCormick, con una idea de universalidad? O sea, que esas soluciones jurídicas tomadas a partir de ello pueden ser replicables. Y si eso es así, si es que eso es deseable, entonces ¿no será que el precedente debería tener una importancia fundamental en eso? Una importancia mucho mayor a la que de repente, por lo que he entendido, usted le ha atribuido. Pregunta rápida. Vamos, y una respuesta rápida también. A ver, vamos en esa lógica. Si bien la filosofía del derecho y la ciencia procesal son importantísimas para entender la labor del Tribunal Constitucional, lo que hay que entender es, antes que todo, que el Tribunal Constitucional es el intérprete de una constitución en un modelo constitucional que se encarga de desarrollar. De manera creativa, todo lo que se quiera, pero se encarga de desarrollar. O sea, el Tribunal Constitucional no es la convención constituyente en funciones, es el intérprete creativo de la Constitución para constitucionalizar el derecho y buscar constitucionalizar el quehacer político. Eso es un camino. Entonces, su interpretación no es más allá de la Constitución. Su interpretación es dentro del margen de lo que la Constitución le permite. Entonces, yo no estoy diciendo que el presidente no sirva, que no sea importante, pero el presidente no es norma de fin. Entonces, a eso es lo que quiero ir. Y el precedente, entonces, es una interpretación que puede ser tan valiosa como la de los otros intérpretes vinculantes de la Constitución. Tiene un adicional, es la interpretación de la cual se le ha confiado la interpretación deseada.
Eso no lo hace menos importante, no lo hace una cuestión de segunda, no lo hace algo que no se puede publicar un libro de palestra, etc. Entonces, pero le da el sitio que le tiene que dar. Cuidado cuando... ¿Sabes cuál es el problema, Alonso? Muchas veces los colegas que llegan a un tribunal constitucional creen que pueden cambiar el mundo. En un momentito, no es así. O sea, la lógica de las grandes decisiones las toma quien tiene la representación elegida por él. La labor nuestra es una labor de interpretación y de control en función de esos márgenes. Yo no me puedo subrogar, no me debo subrogar en la Constitución. Y no me puedo subrogar, debo de una deferencia a la interpretación de quien está, por lógica, más cerca del constituyente, que es el legislador. Yo entro a corregir, como diría Félix Zamudio, las interpretaciones patológicas o no sostenibles que hacen esas interpretaciones en términos circulares. El presidente es importante, pero el presidente no reemplaza el trabajo de los demás. Esa es un poco la idea. Bueno, creo que sin que nosotros terminamos, el debate ya se ha abierto. Entonces doy como intérprete oficial, ¿no? El Tribunal Constitucional ha respondido a varias cosas que justamente habían sido objeto de las inquietudes. Entonces, ya siendo, bueno, ya cerca de las 6:30, ya nos toca cerrar este evento, ¿no? Agradecemos a todos su participación, ¿no? Al doctor, sí, creo que le corresponde a Juan Manuel las palabras de cierre, ¿no? Pero, bueno, muchas gracias, y quienes quieran discutir más sobre el recurso legal, que el café que se va a tomar el doctor hoy con eso, y la discusión va a ser muy buena. ¿Tus cierres? Muchas gracias. Bueno, ha sido una jornada agotadora, pero muy interesante. Les agradezco mucho el haber asistido. Bueno, rápidamente voy a intervenir, pero antes de que dar la palabra a dos personas que han tenido no solamente la deferencia de acompañarnos, sino también que nos han dado ese honor, ¿no? En general, es muy difícil que un evento de esta naturaleza, que es básicamente discusión, podamos contar con, bueno, un profesor que no solamente es reconocido, sino ha tenido altos cargos e incluso ahora es el coordinador de la maestría de Derecho Constitucional de esta casa de estudios, y a un magistrado del Tribunal Constitucional en funciones. Entonces, sí creo que es algo para agradecer y para recordar, además, como lo va a recordar, supongo, siempre a Renzo, además, ¿no? Entonces, le doy la palabra a profesor Iguren, brevemente, y luego al profesor Espinosa. Yo no creí que tenía que decir ya nada. No sé hace cuántos años que no me soplaba todo un seminario completo, ni en el extranjero, ni acá en el país. Años que no me soplaba uno completo. Eso se llama turismo académico, ¿no? Y un sábado. Por eso quiero en primer lugar felicitarnos, porque es un sábado y todos le han puesto un entusiasmo, una presencia, una dedicación, una vehemencia digna realmente del certamen. Qué importante, al haberlos escuchado, no saben cuánto he aprendido, de verdad. Ustedes tienen el conocimiento más cercano, más profundo. Uno trae un poco a veces más la experiencia, la reflexión. Pero qué importante, porque hace no muchos años era imposible, inimaginable en nuestro país participar de un certamen así, donde intercambian los roles de expositores, de interrogantes, de diálogo, que haya un grupo tan selecto de gente joven para la disciplina. Yo creo que son el mejor testimonio de que nuestra disciplina constitucional y procesal constitucional ha avanzado un montón en nuestro país. Domingo García Belaúnde siempre se recalcaba que él había sido un absoluto solitario, que no tenía con quién dialogar en su generación, que no había gente en constitucional. Siempre se referían a 2 o 3 mayores que no habían estado mayormente en el quehacer. Bueno, a mí me tocó algo más o menos intermedio. Me ha tocado ver el crecimiento de muchos, en ese momento jóvenes profesores, que ahora ya no son tan jóvenes, algunos están acá, y ahora al verlos a ustedes yo digo, pucha, ¿cómo ha avanzado nuestra disciplina?
yo creo que van a hacer grandes cosas. Van a hacer grandes cosas y que no se pierda ese espíritu, además, fraterno, de diálogo. Qué importante es eso. ¿Cómo hubiera sido posible en nuestra generación e incluso en nuestra asociación de constitucional tener un diálogo así? No, no es posible. O en un congreso de los tantos que se han hecho, no, nunca ha sido posible. Me felicito de haber podido estar acá. Y una sola cosa final que me he quedado pensando y que de repente será motivo para otro seminario. Porque hemos estado hablando de a los 10 años qué perfeccionar, qué revisar. Les quiero decir algo con lo cual me quedo un poco sin respuesta. Nosotros cuando trabajamos el código decidimos trabajar con los parámetros que daba la Constitución, no porque nos guste. Yo en lo particular, la Constitución del 93 no la he querido nunca y por eso siempre me negué, no solo a escribir un trabajo global sobre ella, sino incluso a participar normalmente en trabajos colectivos sobre la misma. Yo creo que es una Constitución que hay que cambiar, que algún día habrá una nueva Asamblea Constituyente en este país y que tratará de cambiarla. Ojalá que se pueda algún día. Pero nosotros teníamos que trabajar con los parámetros que había porque queríamos un proyecto de norma que cuando llegara el momento se apruebe, sin tener que cambiar una norma constitucional, porque si no, no se iba a aprobar nunca. Y que claro, el tribunal la perfeccionaría. Y hemos visto que esa apuesta fue válida. Hay muchas cosas que el tribunal ha cambiado. En algunas cosas sacándole la vuelta a la Constitución, seamos claros. Sacándole la vuelta a la Constitución. A veces con hiperactivismo, como ha dicho Eloy, y es cierto, hay gente que exageró la nota. ¿Cuántas veces muchas gentes hemos intervenido para salvar intervenciones al tribunal con leyes castrativas que estaban listas para ser aprobadas en el Congreso? En algunos casos porque el tribunal lo había hecho bien, en otro caso porque se había metido en problemas en los cuales no debe meterse, por hiperactivismo. Bueno, y por eso mi reflexión final es, 10 años después, habría que pensar dentro de las reformas o revisiones, no solo del Código, sino también ya de aspectos que vienen de la Constitución respecto a la jurisdicción constitucional. Yo creo que esas reformas no son difíciles que salgan, ¿eh? Porque para muchos no son temas muy gravitantes. Lo único que lo dejo como preocupación es que cada vez que el legislador le ha metido la mano a lo procesal, o si la pudiera al tribunal, es para peor, es para limitar. Es para limitar. Cuando lo han hecho con la medida cautelar, cuando lo han hecho o lo han querido hacer en varios temas, es para limitar. De repente abrimos la puerta para que se revise incluso la parte constitucional. No digo que vaya a desaparecer el tribunal, más de una vez han querido, pero de repente le mutilan sus atribuciones, más de las que y queda con menos de lo que tiene. Incluso con el propio Código Procesal Constitucional, de repente, vamos, ustedes tienen la buena fe de hacer que esto mejore. Hay gente que a veces no quiere que mejore. Hay gente que quiere menos control de parte de un órgano constitucional. En fin, son temas que quedan pendientes a pensar, pero sí, claro, 10 años después, de repente hay que pensar en una revisión de esto, que algo es el Código, pero hay unas otras cosas más. El Código no quiso poner una palabra sobre el funcionamiento del tribunal ni del Poder Judicial, a propósito. Ustedes revisan el Código Procesal Constitucional y no dicen cuántos votos se necesitan para aprobar una sentencia, de nada. Ni si hay salas o si no hay salas. El proyecto de código decidió ni una palabra sobre la organización del tribunal o del Poder Judicial, ni meterse siquiera a la jurisdicción especializada en la que creíamos. En fin, son cosas que se pueden explicar un poco ahora, pero que 10 años después hay que revisar. Nos felicitamos, los felicito, me felicito por el éxito del certamen y felicito al Constitucionalismo Crítico por esta magnífica idea y a ustedes por participar de ella. A ver, qué decir para gente que ha hecho un muy buen trabajo y que está cansada de que era a este otra vez. Vamos a ver. En realidad yo no voy a hablar del Código Procesal Constitucional, voy a hablar del esfuerzo generacional que veo aquí, que creo que es bastante más valioso que el Código, con perdón, Francisco. Sin duda. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente lo que se ha estado haciendo estos días, y que es la tentación en los espacios académicos, es también la sensualidad del espacio académico. Yo digo que tú lo haces bien, tú dices que yo lo hago bien, todos decimos que lo hacemos bien, hacemos un suerte de culto a la personalidad, y hay gente que se siente muy contenta con eso.
Y creo que esa es justamente la manera de desperdiciar las cosas. Y ese mal no se está repitiendo aquí. Aquí se plantea un tema que es un poco un pretexto para pensar las cosas que nos motivan a articularnos con nuestra disciplina. Y donde podemos intercambiar criterios y donde no hay nadie que sea el dueño de la verdad, y justamente eso es lo que hace más rico el debate. No pierdan eso. La generación de Francisco algo armó y él fue realmente el líder y el interlocutor de eso. Mi generación éramos muy poquitos, nos encontramos los 4 que estábamos allí, más o menos conversábamos. Yo no he visto en el caso peruano nunca una experiencia como esta. La posibilidad de que haya gente, independientemente del sacrificado sábado, no, podía haber sido cualquier otro día. El tema es este, de la posibilidad de vamos a conversar, vamos a discutir, vamos a intercambiar nuestras perspectivas sobre un tema importante que nos permite a su vez ir discutiendo sobre otros. Y todo que tenga que ver con cómo entendemos las cuestiones claves para entender el Estado constitucional y la disciplina constitucional que de alguna manera nos interesa. Porque estamos metidos en ella, porque venimos de otras disciplinas, pero tenemos contacto de ellas como fuera. Y eso es intrínsecamente muy valioso. Y no solamente no es una experiencia inédita en el Perú. Bueno, algo avanzamos con un congreso de jóvenes el año pasado, es cierto. Pero era una cosa, una invitación, digamos, de los ya no tan jóvenes para que los jóvenes lo hicieran. Ahora lo hacen ustedes. No lo pierdan. Síganlo potenciando. Síganlo aprovechando. Sigan encontrando nuevos espacios. No dejen que esto se enfríe. Pongan sus propias metas. Siempre respetuosos de las ideas de los demás, porque nadie es dueño de la verdad. Pero sigan con estas iniciativas. Eso es lo que nos va a poder decir cosas interesantes, nuevas, importantes. Y algún día se podrán ver plasmadas en la jurisprudencia, otro día podrán generar el asentimiento para un cambio normativo. Y lo más importante de todo, creará una conciencia distinta, que es lo que este país necesita, sobre todo cuando hablamos de construir constitucionalidad y institucionalidad. Solamente eso, muchas gracias. Bueno, yo me quedo con una sensación que no es de repente verbalizable después de las palabras que han tenido tanto el profesor Francisco como el profesor Eloy. Me siento no solamente orgulloso de que en constitucionalismo crítico, que presido, hayamos podido hacer un evento de esa naturaleza, sino además me siento orgulloso de pertenecer a una generación como de la que pertenecemos todos, ¿no? Creo que este esfuerzo es interesante, es valioso, pero que obviamente no va a quedar acá, ¿no? Creo que el potencial que se ha desplegado este año, como en otros espacios en los que hoy participamos, da para mucho más. Entonces, lo primero es mi exhortación a no dejar de fomentar y participar de este tipo de intercambios, ¿no? Que no solamente es un llamado que nos han hecho los profesores que nos honran en acompañarnos, sino además es un reclamo, creo, de que la realidad también nos demanda, ¿no? Hay cosas que están por decir, hay cosas que están por criticar, hay debates que tienen que haber y creo que debemos estar ahí para dar la batalla, ¿no? Lo otro es también agradecernos, como hace el profesor Francisco Iguren, por habernos atrevido bastante. No solamente hemos revisado gran parte del código, hay muchas realmente que no se han revisado y creo que es urgente mirarla, hemos tratado de cubrirlo lo más urgente, pero nos hemos atrevido en las discusiones no solamente a mirar lo que el código dice, sino también a cuestionar el modelo del tribunal que tenemos, o que quisiéramos tener, e incluso más allá, a revisar o cuestionar lo que la Constitución ha establecido como parámetro de acción para lo que puede hacer el tribunal y lo que podemos tener en el código. Entonces, estas cosas creo que son valiosas porque en general nosotros solemos movernos en el marco de lo que dicen las leyes, la Constitución y lo que dice el tribunal en su jurisprudencia vinculante, ¿no? Y creo de que una mirada fresca ha permitido justamente salirnos del parámetro de acción que un poco encorsetan a veces las publicaciones más dirigidas a lo profesional, a lo práctico, ¿no? Al día a día. Y lo último es agradecerles también por la actitud, ¿no? Una actitud comprometida, tolerante, sacrificada además por haber sido, como decía, no solamente un sábado hasta estas horas, sino también por haber ustedes hecho de un espacio que valga la pena, en el que valga la pena estar y que valga la pena replicar todas las veces que sea necesario y posible, ¿no? Entonces, con esto, bueno, doy por clausurada la jornada, les agradezco a todos nuevamente y será hasta una siguiente ocasión en la que podamos encontrarnos nuevamente. Muchas gracias.